A todos, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, para continuar con nuestro estudio de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, y hoy vamos a examinar el verso 4. Hoy vamos a examinar la bienaventuranza que se encuentra en el verso 4 de Mateo capítulo 5. Dice así la bendita palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Vayamos junto a nuestro Dios en oración. Gracias, Señor, por el gozo de reunirnos con tus santos, a quienes salvaste del mundo e hiciste tuyos. Santo Señor, todos nosotros hemos pecado innumerables veces y hemos sido culpables de orgullo e incredulidad, de fallar en encontrar tu mente en tu palabra, de negligencia en buscar tu rostro, Señor, en nuestras vidas diarias. Señor Jesús, danos un arrepentimiento más profundo. Danos un horror por el pecado que hay en nuestros propios corazones, Señor, y un terror por pecar contra ti. Ayúdanos en nuestra debilidad a huir de la tentación y el pecado. Y, Señor, ayúdanos a determinar que nuestros corazones serán solamente tuyos. Que tu Espíritu Santo tome en esta mañana la espada del Espíritu y trate con cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que cuando salgamos de aquí en este día, digamos que ha sido bueno sentarnos bajo la predicación de tu palabra. Señor, y que todo esto sea para la alabanza y gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Oramos por aquellos que escuchan y aún están perdidos, Señor. Rogamos que les salves, que los libertes de la esclavitud del pecado. Señor, que los añadas a tu familia, que los atraigas a ti y que les permitas formar parte de tu reino. Y de nuevo, Señor, toda la alabanza, la gloria y el honor es para ti. Oramos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias a todos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. ¿Sabe? En la Escritura, el llanto se presenta como una importante experiencia de la vida humana y de la vida espiritual. El texto que analizaremos hoy podría traducirse de esta manera: felices los que lloran, felices los que lloran. Y obviamente esto resulta paradójico, ¿cierto? No entendemos, porque nosotros usualmente no asociamos el llanto y el dolor con la felicidad, sino con el sufrimiento. De hecho, el mundo diría: felices los que nunca lloran, felices los que nunca sufren. ¿Sabe? Nos damos cuenta también que aún el sufrimiento es parte de una bendición que Dios puso en nosotros. No sé si usted ha leído la Escritura del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la analogía más frecuente que se usa para referirse al pecado es la lepra, ¿verdad? Una enfermedad contagiosa que cuando una persona la adquiría, lo que hacía la lepra o lo que hace la lepra es que mata las terminaciones nerviosas, destruye las terminaciones nerviosas, de tal manera que la persona no siente dolor. Y lo mismo puede agarrar algo que está hirviendo
y quemarse la mano y no se da cuenta. O enterrarse algo en su cuerpo y no se da cuenta. O sea, lo hace insensible al dolor. Y yo quiero que usted entienda, el dolor es algo que Dios ha puesto en nosotros como un mecanismo de defensa, como un medio por el cual nosotros nos protegemos. Cuando usted pone su mano sobre el fuego, inmediatamente que usted siente el calor que lo quema, usted la retira. ¿Por qué? Porque el dolor le dice que su cuerpo está en peligro. El dolor es parte de los mecanismos de defensa que Dios ha puesto en nosotros. Así que cuando hablamos del llanto y del dolor, tenemos que entender que es parte en nuestras vidas espirituales. Hay algo importante que tenemos que aprender sobre él. Y sabe, Jesús puso exactamente al revés los principios del mundo. Él invirtió el camino a la felicidad. El mundo diría felices los que nunca lloran, felices los que nunca sufren, pero Jesús dice totalmente lo contrario. Y vamos a examinar hoy dos explicaciones sobre el llanto del que habla Jesús. Dos explicaciones sobre el llanto del que habla Jesús en esta bienaventuranza. ¿Cuáles son las explicaciones? Bueno, vamos a ver en este verso, en primer lugar, la razón del llanto y en segundo lugar, el resultado del llanto. Fíjense que Jesús comienza diciendo, bienaventurados. O sea, y ya la semana pasada hablamos un poco del significado de esa palabra, ¿verdad? Del término que usa ahí Jesús, el término Macarios, que significa ser feliz, ser afortunado, ser dichoso. Y expliqué que se refería a algo más que una emoción. Recuerden, nosotros decimos, me siento feliz cuando todo marcha bien. Pero cuando las circunstancias cambian, ya no nos sentimos felices. Pero no es a eso a lo que se refiere Jesús. Cuando Jesús dice que alguien es bienaventurado, se refiere o está describiendo el bienestar que pertenece solo a aquellos sobre quienes descansa la bendición divina. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los bienaventurados en este verso? ¿Quiénes son, dice Jesús, los bienaventurados en este verso 4? Dice Jesús, bienaventurados o felices los que lloran. Y sabe, el término llorar ahí es la traducción del verbo griego pendeo, ¿ok? Que significa estar triste, lamentar, hacer duelo por. Y déjeme decirle, esta es la palabra griega que con más énfasis, que con más fuerza, describe el llanto y el duelo. O sea, es la palabra que describe el llanto y el duelo con mayor intensidad en el griego. Y se define como el tipo de dolor que se apodera de todo el ser hasta tal punto que no puede ocultarse. O sea, es un dolor que no puede ocultarse. No es solo la tristeza que causa dolor en el corazón, sino que es la tristeza que hace que de nuestros ojos salgan lágrimas de manera incontenible. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la causa de este llanto que resulta en la bienaventuranza que Jesús proclama? ¿Cuál sería entonces la causa de este llanto? ¿Qué lo origina? ¿A qué llanto se refiere Jesús aquí? ¿Por qué está llorando esta persona? ¿Por qué llora esta persona? ¿Ok? Bueno, los expositores están de acuerdo en que podría haber tres causas. Bien, podrían haber tres causas. Primero, podría referirse al llanto que provoca el dolor humano común. El llanto que provoca el dolor humano común. Y la gente llora por muchas razones, ¿verdad? Lloramos por enfermedad, cuando nos dicen que tenemos una enfermedad terminal o terrible. Lloramos por dolor. Lloramos por el duelo o luto cuando perdemos un ser amado. Lloramos por la pérdida material cuando perdemos todos nuestros bienes. Lloramos cuando nuestro orgullo es herido. Lloramos porque cuando recibimos noticias devastadoras. Lloramos por el abandono de un ser querido. Lloramos por
deslealtad de alguien en quien habíamos confiado. Y existen obviamente muchas causas más que causan gran tristeza, ¿verdad? En este mundo plagado de pecado. A lo largo de nuestra vida, nosotros muchas veces hemos sufrido circunstancias que nos han hecho quizás llorar, ¿cierto? Déjeme decirle, de hecho, el verbo griego aquí es el mismo griego que se usa para describir el duelo, el lamento apasionado por el fallecimiento de un ser amado. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, esa palabra es la que se usa para referirse, por ejemplo, al dolor que experimentó Jacob cuando creyó que su hijo José había muerto. En Génesis 37:34 dice que Jacob rasgó su vestido, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo. O sea, fue un dolor como este el que sintió Jacob, ¿verdad? Por su hijo. Dice que él hizo un duelo por muchos días. O sea, Jacob lloró profundamente, sintió un dolor, una pérdida tan grande que las lágrimas invadieron a Jacob y él se sintió obviamente profundamente conmovido. Y es obvio que todos nosotros nos duele cuando alguien amado fallece, ¿cierto? Ahora, quiero que entiendan, vuelvo al punto, hay un dolor que es natural, que nos preserva, hay un temor que es natural, que nos preserva, pero también muchas veces sentimos, hay ocasiones en que ese dolor no es saludable. De hecho, el doctor MacArthur en su comentario explica que algunos llevan el dolor legítimo por la pérdida de un ser amado a extremos ilegítimos. Se afligen de tal manera y durante tanto tiempo hasta el punto que no pueden actuar normalmente, por lo que su dolor se vuelve pecaminoso y destructivo. Tal dolor depresivo suele estar relacionado, dice el doctor MacArthur, con culpa esencialmente egoísta, y para un cristiano esto es una señal de infidelidad y de falta de confianza en Dios. ¿Okay? Entonces, obviamente debemos sentir dolor por la pérdida de un ser amado, pero como cristianos tenemos que saber que hay límites, ¿verdad? Y que si la persona está en Cristo y falleció, sabemos que va a la eternidad y tendremos la esperanza eterna de compartir con ellos por siempre. Ahora, la segunda opción es que este dolor o este llanto podría referirse al llanto provocado por el dolor que experimentamos por la condición caída y pecaminosa del mundo en que nos encontramos. ¿Ok? La tristeza que experimentamos los creyentes cuando el mal parece triunfar y la justicia parece ser ignorada en el mundo. ¿Sabe? David exclamó en el Salmo 119, el salmista exclamó en el Salmo 119, verso 136, hablando acerca de los pecados de otros, dijo: ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. O sea, a él le dolía ver a las personas quebrantando la ley de Dios. Le dolía ver cómo las personas viven en rebelión, en rebeldía hacia Dios. Y el doctor Boyce, J. Montgomery Boyce, dijo que le parecía, y yo estoy de acuerdo con él en esto, que este segundo tipo de duelo se acerca un poco más a lo que Jesús está describiendo aquí en la bienaventuranza del verso 4, ¿verdad? Pero aún parece estar un paso de distancia de lo que realmente Jesús está implicando en este verso. Y vamos a ver la tercera opción, y esta es la opción definitiva. Esta es la opción que los mejores expositores coinciden que es el dolor o el duelo del cual Jesús está hablando aquí en esta aseguranza, ¿verdad? Recordemos, estas bienaventuranzas tienen enseñanzas que tienen un significado enteramente espiritual. Espiritual. O sea, no es algo temporal, no es algo natural, sino que son enseñanzas espirituales, ¿verdad? Todas estas bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual y a una actitud espiritual de parte de la persona.
Bien. Por tanto, los mejores expositores coinciden que el llanto del que está hablando Jesús aquí tiene como origen, es causado por el dolor que siente el creyente por su propio pecado. El dolor que sentimos los creyentes por nuestro propio pecado. Son los que lloran al ver la terrible corrupción que hay en sus corazones, como dijo Jeremías 17:9, ¿verdad? Cuando dijo que perverso es el corazón, más que todas las cosas. Es el dolor que sentimos al ver la corrupción de nuestros corazones y ver nuestras muchas transgresiones delante de Dios. La manera en que nosotros nos rebelamos constantemente a Dios y a su palabra. Es el llanto de aquellos que reconocen que han vivido por mucho tiempo de espaldas a Dios y en rebelión hacia Él. Jesucristo se refiere aquí, cuando habla de este llanto, se refiere, amado hermano, al dolor que produce el arrepentimiento genuino. El dolor que produce el arrepentimiento genuino. O sea, este llanto es el llanto de aquel que ve la santidad de Dios, que ve la gloria de Dios, que ve la justicia de Dios y entiende que es un pecador y que está perdido. Y es el llanto que nos lleva o que produce el arrepentimiento genuino. ¿Sabe? Pablo habla de esta tristeza o de este llanto en su segunda carta a los Corintios, en 2 Corintios 7, versos 10 al 11. Note lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 7, 10 al 11 dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Note, hay una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice Pablo, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Ahora note lo que causa esa tristeza. Dice, produce ¿qué cosa? Un arrepentimiento. Y note lo que eso trae como consecuencia. Que conduce ¿a dónde? A la salvación. O sea, este dolor que Jesús describe aquí y del que Pablo está hablando es el dolor que es conforme a la voluntad de Dios, que produce un arrepentimiento genuino en nosotros y que nos lleva o nos conduce a la salvación. ¿Ok? Dice, sin dejar pesar. O sea, este dolor no causa pesar. Ahora note, Pablo contrasta aquí dos tristezas, ¿verdad? Dos tristezas, dice, pero la tristeza del mundo, o sea, y esta fue la primera tristeza de la que hablé, cuando nosotros llevamos por cosas temporales, por cosas naturales, ¿verdad? La tristeza del mundo produce muerte. Porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes. Esta tristeza, este dolor piadoso, o sea, cuando la tristeza según Dios es una tristeza piadosa que transforma al ser humano. Nos transforma radicalmente. Fíjense, porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. O sea, aquí vemos a una persona que se arrepiente y que su vida da un giro radical de 180 grados. ¿Ok? Un giro radical de 180 grados. Déjame decirte, escucha bien lo que voy a decir, el único dolor que produce vida y crecimiento espiritual es aquel que es producto de la voluntad de Dios. Es la tristeza según la voluntad de Dios. Es la tristeza por nuestro pecado, que es la que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Hasta que una persona no entiende las implicaciones del pecado, no entiende cuánto Dios odia el pecado y qué consecuencias eternas tiene el pecado,
no puede comprender realmente el Evangelio. Y si no ha sentido ese dolor, nunca ha experimentado el arrepentimiento genuino. La tristeza de la que habla Jesús aquí, el dolor, el llanto del que habla Jesús aquí en este verso, está ligado al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, obviamente, está ligado al pecado. Está ligado al pecado. Como hemos visto ya, la primera palabra del mensaje de Jesús, ¿recuerdan cuál fue? Mateo 4:17. Arrepiéntanse. ¿Recuerdan eso? Esa fue la primera palabra que salió de los labios de nuestro Señor en su primer mensaje, en su primera predicación. Arrepiéntanse. ¿Ok? Cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, justicia y juicio en el pecador y nos permite ver lo horrible que es el pecado y las consecuencias tan desastrosas que tiene para nuestras vidas, nuestra primera respuesta a eso es un arrepentimiento genuino. Hasta que nosotros no vemos el horror que representa el pecado, no vamos a experimentar un arrepentimiento genuino. Como dice William Barclay, bienaventurado el hombre que se arrepiente profundamente de su pecado, el hombre que está desconsolado por lo que su pecado le ha hecho a Dios y a Jesucristo, el hombre que ve la cruz y se horroriza ante los estragos causados por el pecado. Jesús está hablando aquí, amado hermano, de un dolor sincero por el pecado, pero no por el pecado cualquiera. Está hablando de un dolor sincero por nuestro pecado, por mi pecado, por mi pecado. Qué descuidados somos ante el pecado. Qué descuidados somos ante el pecado. ¿Cuántas veces nosotros no excusamos conductas pecaminosas? ¿Cuántas veces nosotros simplemente lo vemos como algo banal? Pero la Escritura nos enseña que Dios odia, aborrece el pecado. Es por eso que tenemos que entender que el pecado siempre trae consecuencias y que el pecado nunca va a quedar sin castigo. Debemos cuidarnos de la tristeza del mundo, porque la tristeza del mundo no lleva a la salvación. ¿Sabe? Judas sintió remordimiento después de que entregó a Jesús. Sintió remordimiento, pero aún así se quitó su vida. Se suicidó. Porque ese no era el arrepentimiento genuino. En cambio, Pedro, la Escritura dice que él lloró amargamente después de negar a Jesús. Sin embargo, el suyo fue una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Él se arrepintió y fue perdonado. Ahora, lo que Jesús está enfatizando aquí, amado hermano, y es lo que quiero que usted entienda en esta primera bienaventuranza, es que la entrada al reino de los cielos requiere, en primer lugar, que usted y yo reconozcamos que somos pobres en espíritu o que somos personas que están en bancarrota espiritual. Y eso aprendimos la semana pasada, ¿recuerda? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, tenemos que reconocer que estamos en una bancarrota espiritual. Por tanto, la única forma en que usted y yo vamos a poder venir ante Dios es con un corazón contrito y humillado, suplicándole que tenga misericordia de nosotros. Y sin ese sentido de bancarrota espiritual, sin ese sentido de
que estamos totalmente inhabilitados, incapacitados para agradar a Dios, nadie puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es ese reconocimiento, es verse en esa posición de indefensión total, de perdición total, de verse irremediablemente perdido y condenado, la que produce la tristeza que es según Dios, que nos hace llorar por nuestro pecado. Es esta persona que está en esa condición la que llora por su pecado. Jesús está hablando aquí, amado hermano, de un llanto provocado por el dolor profundo que causa el pecado, nuestro pecado. Y está hablando de la tristeza piadosa que produce un arrepentimiento genuino y que es la que nos conduce a la salvación. ¿Sabe? Un famoso predicador puritano, J.C. Riley, dijo: si tú y el pecado son amigos, tú y Dios aún no están reconciliados. En otras palabras, si usted no está batallando con el pecado en su vida, si el pecado en su corazón, si usted no está batallando en usted con el pecado, algo está mal. Algo está mal. Si usted peca y no siente dolor, y no siente convicción, y no siente que está contristando a Dios, algo está mal. ¿Ok? Quiero que entienda algo. Estas bienaventuranzas de Jesús, todas están interconectadas entre ellas. Como dije la semana pasada, Jesús está siguiendo aquí una secuencia lógica. Él no está mencionando una cosa aislada de la otra, sino que cada una de estas bienaventuranzas está engranada con la otra. Cada una de ellas implica necesariamente la próxima. Los que reconocen que son pobres en espíritu son solamente aquellos que reconocen que son pobres en espíritu, los que lloran, los que se afligen por su propio pecado. Cada una de las respuestas que aquí observamos también es el resultado de la obra de la gracia de Dios en nosotros. O sea, ninguna de estas respuestas se refiere a lo que podemos llamar una respuesta natural en nosotros. El hombre natural, el hombre no regenerado, nunca se va a sentir en bancarrota. De hecho, el hombre natural peca y no le duele, no le causa ningún temor, porque para él no hay conciencia de Dios, no entiende el juicio de Dios. ¿Verdad? Cada una de estas respuestas es por completo una disposición que solamente puede producir en nosotros la obra del Espíritu Santo. La gracia de Dios obrando en usted y en mí. Y esta es la gloria y el poder fundamental de la gracia. Es Dios en su gracia quien nos quebranta y quien nos permite ver nuestra verdadera condición y nos permite ver la grandeza y la santidad de Dios, como le permitió a Isaías, ¿verdad? Que en cuanto vio la gloria de Dios dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Ok? Solo la gracia de Dios puede tomar al hombre más orgulloso por naturaleza, al hombre más orgulloso, y hacerlo pobre en espíritu. Fue la gracia de Dios la que transformó a Pablo, a Pedro y a cada persona a lo largo de la historia de la redención. Sin duda, y es lo que aprendemos en este pasaje, la vida eterna nos trae obviamente un gozo, nuevo gozo, ¿verdad? Pero también nos trae un nuevo tipo de dolor. Nos trae un nuevo tipo de dolor. Una persona que tiene vida eterna, una persona donde ha llegado la vida eterna, hay un dolor en nosotros por la condición corrupta, caída y pecaminosa, no solamente del mundo en el cual vivimos,
porque vivimos en un mundo que constantemente se revela a Dios, ¿verdad? Sino que también se aflige, no solamente por el pecado del mundo, sino primeramente por el pecado que hay en mi propio corazón. El pecado que hay en mi propio corazón. Y ese pecado que hay en mi propio corazón debe afligirme mucho, incluso mucho más profundamente que el pecado que hay en el mundo. Porque yo soy responsable de ese pecado. Yo soy responsable de ese pecado. Y el llanto descrito aquí por Jesús es el dolor de una persona que ha llegado a comprender lo que realmente es vivir sin Jesús. Vivir sin Jesús. Es el dolor de quien se siente convencido de su bancarrota espiritual. Es el dolor conforme a la voluntad de Dios que produce el arrepentimiento que nos conduce, nos lleva a la salvación. Y obviamente esto no excluye el dolor que sentimos por las consecuencias del pecado en general. Nos duele ver cuando mujeres abortan a sus hijos. Nos duele ver cuando se cometen injusticias de todo tipo en este mundo. Eso duele, pero más profundamente duele mi propio pecado, mi propio orgullo, aquellas cosas que hago que todavía son rebelión contra Dios. O sea, este dolor es el dolor que comienza con reconocer mi propio pecado, mi propia rebelión hacia Dios. Ahora, vamos a ver, y esta es la pregunta que quiero que usted medite en ella, porque es la aplicación de esta parte del mensaje, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo saber si mi llanto es según Dios o no? ¿Cómo puedo yo saber si yo estoy llorando de esta manera o no? ¿Cómo puedo yo saber si yo he llorado, como dice Jesús aquí, y si soy una persona bienaventurada o no? Primeramente, debes preguntarte si eres sensible al pecado o no. ¿Eres sensible al pecado o no? Si tú tomas el pecado a la ligera, si tú disfrutas el pecado, puedes estar convencido de que no estás llorando por el pecado y que estás fuera de la bendición de Dios. Si tú pecas y no sientes convicción, si tú disfrutas, si tú puedes estar en un lugar donde se está blasfemando a Dios, si tú puedes estar en un lugar donde se están cometiendo actos que son abominables a los ojos de Dios, si tú te puedes disfrutar un video donde se están poniendo cosas que horrorizan y no sientes convicción, simplemente no estás llorando este tipo de llanto. Aquellos que simplemente ven el pecado a la ligera o lo disfrutan, no están llorando por el pecado, no sienten dolor por el pecado. Aquello que nos causa dolor, nosotros tratamos de evitarlo, ¿cierto? Usted trata de evitar todo lo que duele, ¿o no? ¿Sabe? Entienda esto. La consecuencia de toda la desgracia humana que tenemos nosotros, la consecuencia de la muerte física, espiritual y material, la consecuencia de vivir en un mundo caído, en un mundo donde hay que sudar y donde hay animales que matan a los hombres y donde hay hombres que matan a hombres, las consecuencias de toda la desgracia humana, ¿sabe cuál es? El pecado. ¿Entiende eso? Dios odia el pecado. ¿Cómo yo puedo amar aquello que Dios odia? La segunda manera en que usted puede saber, podemos saber si nuestro llanto es según Dios o no, es preguntarnos lo siguiente: ¿experimento yo la libertad de saber que mis pecados han sido perdonados? ¿Tengo paz en mi corazón? Tengo la convicción de que Jesús perdonó todos mis pecados y que si yo partiera de este mundo hoy, iría a su presencia, como dijo el himno, morir no temo yo.
¿Por qué? Porque yo sé que he sido perdonado. Yo sé que he sido reconciliado con Dios. Yo sé que Dios y yo somos amigos. Si usted tiene temor, es porque hay todavía pecado en su corazón. Tengo yo la paz y el gozo del Señor en mi vida. ¿Vive usted con la paz y el gozo de Dios día a día? Déjame decirte, un incrédulo nunca tendrá paz y gozo. Nunca tendrá la paz y el gozo del Señor. Ahora, algo que quiero que entienda es que un creyente incluso puede llegar a perderlos, como le ocurrió a David después de pecar con Betsabé. Si usted lee en el Salmo 51, verso 12, David clamó a Dios y dijo lo siguiente: restitúyeme el gozo de tu salvación. O sea, la salvación causa un gozo, una paz en nosotros que el mundo no puede darla. Pero cuando hay pecado en nosotros, aún el creyente puede perder ese gozo de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque sabe que está en pecado. Salmo 32 es otra parte donde David dice: bienaventurado el varón a quien Dios perdona sus pecados. Y David dice: mientras callé mi pecado, se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, yo me estaba secando por dentro porque el pecado me roba la paz, el gozo y la bendición de tener plena comunión con Dios. Un creyente debe tener paz y gozo. Y si no hay paz y gozo, es porque hay pecado en el corazón nuestro. Hemos examinado en primer lugar la razón del llanto, amado hermano. Hemos visto que este llanto es provocado por el pecado que hay en nosotros. Y ahora vamos a analizar el resultado del llanto. ¿Qué ocurre cuando una persona ve el pecado, ve las consecuencias, ve su verdadera condición, verdad? Dice Jesús: pues ellos serán consolados. ¿Ok? ¿Sabe? El problema personal aquí, ellos, indica que solamente aquellos que lloran por su pecado son los que van a recibir el consuelo divino. O sea, este consuelo no es para todo el mundo. Una persona que llora por cualquier otro tipo de causa no resulta en este consuelo. ¿Ok? La promesa de la segunda bienaventuranza, amado hermano, es que el consuelo de Dios está disponible para quienes perciben su condición pecaminosa, su propio pecado, y se lamentan por ella. ¿Sabe? El término traducido aquí, consolados, viene del término griego parakaleo, que es la misma palabra que como sustantivo se usa para describir al Consolador en Juan 14:16, ¿verdad? Se traduce Consolador en Juan 14:16. Y se nos dice que Jesús fue el primer Consolador. Él vino a traer consuelo a la raza humana, ¿verdad? Y que cuando Él iba a ascender, Él prometió que enviaría al segundo, que es el Espíritu Santo, el otro Consolador, el que nos daría consuelo y paz en el mundo en que vivimos. ¿Sabe? Hablando de la obra del Mesías, el profeta Isaías declaró cuál sería la misión del Mesías en Isaías 61, versos 1 al 3. Note lo que dice la Escritura: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Y está hablando ¿de quién? Del Mesías, de Jesús, ¿cierto? Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas ¿a quiénes? A los afligidos. A los afligidos. ¿Quiénes son los afligidos? Aquellos que viven en un mundo caído y que reconocen que este mundo está en rebelión contra Dios. Aquellos que están dolidos por el pecado. Dice: me ha enviado para vendar, note lo que dice a continuación, los quebrantados de corazón.
¿Ok? Los quebrantados. Fíjense, primero describe a esta persona que él viene a buscar como afligidos. Después lo describe como quebrantados de corazón. Dios nunca va a aceptar a nadie en su presencia que no venga con un corazón contrito y humillado. ¿Entiende eso? Si usted no se quebranta por su pecado, usted no conoce a Dios. ¿Ok? Para proclamar libertad a los cautivos. Cautivos, estábamos cautivos por el pecado. Y Cristo vino a hacernos libres del pecado. Y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Oiga eso, el día de venganza de nuestro Dios. O sea, entendamos esto, amor hermano. Dios odia tanto el pecado que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Cristo en la cruz del Calvario cargó, bebió hasta el último sorbo la ira de Dios por nuestro pecado. Todo aquel que pone su fe en Cristo, sus pecados han sido perdonados. Pero toda aquella persona que rechaza a Cristo va a tener que dar cuenta ante Dios por su propio pecado. Y la consecuencia del pecado es el castigo eterno, el infierno eterno. Hay dos caminos en este mundo. Dos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted no está en Jesús, usted está entrando por la puerta ancha, la puerta que conduce a la condenación eterna. Fuera de Cristo no hay salvación. No hay salvación. Y el día que Cristo venga va a venir a juzgar a sus enemigos. No va a venir como siervo sufriente, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, a aniquilar a todo aquel que es rebelde, a todo aquel que se goza en el pecado, a todo aquel que blasfema su nombre. Y después dice, para consolar, note lo que dice aquí, Jesús vino en su ministerio, en su primera venida, para consolar a quienes, a los que lloran. ¿Se da cuenta? Consolar a los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para conceder que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. O sea, Jesús vino a sanar a aquellos que reconocen su pecado y a reconciliarlos con Dios y a consolarnos del pecado, las consecuencias del pecado. No hay consuelo comparable. No hay consuelo comparable para nosotros al que Dios da, al que Dios nos da. Y déjame decirte, cuando se habla aquí de este consuelo, el consuelo del que se habla aquí tiene tres dimensiones o tres implicaciones. ¿Ok? Tres implicaciones para nosotros. En primer lugar, se habla del consuelo que Dios da cuando Él nos liberta de la pena por el pecado. Cuando sabemos que somos perdonados, que todos mis pecados han sido perdonados y Dios me reconcilia con Él y eso me da paz, sabiendo que ya no soy un enemigo de Dios. ¿Ok? La razón por la que Jesús vino en su primera venida, Jesús vino a interponerse, escuche bien, Él vino a interponerse entre la ira de Dios contra el pecado y todos aquellos que confían en Él. ¿Okay? Él, Jesucristo, cargó, bebió la copa de la ira de Dios y pagó la pena completa por nuestros pecados. Y Dios ahora, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo por la fe, pone la justicia plena del Señor. O sea, la perfecta justicia de Cristo nos es imputada, nos es acreditada. De modo que usted y yo, en ese momento, somos perfectamente aceptables delante de Dios en Cristo. Todos tus pecados, todos mis pecados, todos los pecados de aquellos que se han arrepentido
de su pecado y han recibido a Cristo por la fe han sido perdonados. Ya no somos enemigos de Dios. Como dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Esa paz solamente puede darla la convicción de que mis pecados han sido perdonados en Cristo. Y que ya no soy un enemigo de Dios. Que ya Dios no me ve como su enemigo. Porque yo sé que la Escritura dice en el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y que Dios está airado con el pecado todos los días. Y déjame decirte, esa mentira de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, eso no es cierto. A quien Dios envía al infierno es al pecador. Si no te has arrepentido de tus pecados, tú vas al infierno. Sin embargo, si te has arrepentido de tus pecados y has recibido a Cristo por la fe, Cristo es tu Señor y tu Salvador, podemos proclamar con confianza, como lo hizo Pablo en Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El hecho de saber que nunca seremos condenados, de que todos nuestros pecados fueron perdonados y que ahora somos aceptos delante de Dios, trae consuelo, trae paz al corazón nuestro, como nada más puede traerlo. Porque déjame decirle, tú le temes a muchas cosas, ¿verdad? Le temes a los ciclones, le temes a los terremotos, le temes a perder el trabajo. Déjame decirte, Jesús dijo, no teman a los que pueden incluso matar tu cuerpo, más bien teme a aquel que puede mandar tu cuerpo y tu alma al infierno eterno. Teme a Dios. Teme a Dios más que a cualquier otra cosa. Porque cuando Dios es tu enemigo, no hay nada que pueda compararse a eso. ¿Ok? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es un consuelo tremendo para el cristiano. Saber de que aún si muere hoy, sus pecados han sido perdonados y estará en la eternidad con el Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en segundo lugar, hay un consuelo en la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Sabe? Ahora que somos cristianos, nos damos cuenta de que el pecado es algo aborrecible. Y nos damos cuenta de que el pecado es algo que nos induce a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y si eres cristiano, si tú eres cristiano, debes entender que Cristo vive en ti por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe? Esa es la expresión favorita de Pablo en sus cartas del Nuevo Testamento. Cristo en ustedes, ustedes en Cristo. ¿Qué significa? Hay una unión entre el creyente y Cristo que es eterna. ¿Ok? Es eterna. Y es esa unión, escucha bien lo que voy a decir, es esa unión la que hace posible una vida victoriosa y triunfante sobre el pecado. A pesar de que el pecado siempre nos acompañará a lo largo de nuestra vida, hasta que no seamos glorificados con Cristo, nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. No es cierto que un cristiano deba vivir una vida de derrota continua ante el pecado. ¿Ok? Pablo dijo en Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. O sea, el deseo de la carne es la satisfacción pecaminosa. Cuando yo ando por el Espíritu, estoy buscando glorificar a Dios, agradar a Dios, vivir de una manera que traiga honra a Dios en mi diario vivir. Y cuando yo voy obteniendo victoria sobre el pecado, yo voy entendiendo de que esa victoria no viene de mí, no viene de mi propia fuerza, viene de la gracia de Dios que me sostiene. Y por tanto yo sé que la obra que Él inició, Él la va a perfeccionar. Y yo entiendo que es Dios en su soberanía
quien me está sosteniendo de su mano y quien me está llevando de triunfo en triunfo. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder la que logra vencer el pecado en nosotros. Es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando nosotros somos humildes de corazón y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra. Cuando llenamos nuestras mentes de la palabra de Dios y empezamos a tener la mente de Cristo, nos damos cuenta de que nosotros podemos vivir en un nivel de victoria espiritual. Ahora, en tercer y último lugar, hay un consuelo de saber que algún día, Cristo eliminará el pecado y todas las consecuencias que Él tiene en la vida de los creyentes. Cristo eliminará el pecado y las consecuencias que Él tiene en nuestras vidas para siempre. O sea, esto significa que habrá una liberación incluso de la presencia del pecado. Recuerde, la salvación es una obra continua. El día que usted recibió a Cristo por la fe, usted fue justificado. Y ese día todos sus pecados fueron perdonados y ese día usted fue reconciliado con Dios, ¿verdad? Por tanto, ya estás en el reino de Dios posicionalmente. Ese día usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y usted es un ciudadano del cielo, usted le pertenece a Dios. Dios lo perdonó, todos sus pecados, pasados, presentes y por venir, son perdonados. Dios le declaró santo, una santidad posicional, ¿verdad?, en la justificación. Pero a partir de ese día, Dios empieza a santificarnos y es la santificación progresiva mediante la cual Dios va obrando en usted y en mí a través de la instrucción de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo y a través de los medios de gracia que Él ha provisto para santificarnos y darnos victoria sobre el pecado en nuestro día a día. Y finalmente, el día que partamos de este mundo, el día que Cristo venga, vamos a ser glorificados. Vamos a recibir cuerpos glorificados como el de Cristo. Y sabe, ese día usted y yo nunca más vamos a lidiar con el pecado, con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento, con nada de esas cosas. Ese día seremos libres de la presencia del pecado. Seremos libres del orgullo, del odio, del sufrimiento, de la enfermedad y aún de la muerte misma. Usted puede ver en Apocalipsis 21:4, dice que ese día, Él, ¿quién? Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y note lo que dice a continuación, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En Cristo, Cristo es nuestro consuelo, Él es nuestro refugio, Él es la roca eterna en la cual debemos poner nuestra fe, nuestra esperanza, sabiendo que si estamos en Cristo, estamos perdonados y estamos reconciliados con Dios, y es Dios mismo quien nos va a sostener hasta el final, y es Dios mismo el que nos va a llevar a su gloria eterna. Te invito a orar. Señor, nosotros podemos declarar, proclamar, enseñar estas cosas, pero solamente tú puedes producirlas. Estoy seguro, Señor, que en este momento estamos enfocados ante todo en nuestras propias vidas, Señor, y deseando que esta sea nuestra propia experiencia, nuestra experiencia personal. Pero quizás en este lugar hay personas a quienes amamos, Señor. Personas que quizás tampoco están aquí, pero están en nuestras mentes. Te pedimos que hagas esta obra en cada uno de ellos también, Señor. Pedimos que tú los salves, que tú los rescates, Señor, de la condición en la que están. Señor, te pedimos que tú prepares sus corazones para que ellos puedan recibir tu palabra.
Señor, que sus corazones sean buena tierra, en la que la semilla de tu evangelio germine y dé frutos. Ayúdanos, Señor, a testificarles con sabiduría y con fidelidad. Señor, que no desperdiciemos nuestras oportunidades de orar y de compartir tu evangelio con aquellos que amamos, que necesitan aún tener un encuentro con tu amado Hijo. Sabemos que la salvación es una obra de tu gracia, Señor, de principio a fin. Gracias, Señor, por concedernos la contrición por nuestros pecados, para que tú nos consolaras a través de tu evangelio. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.